Es otra vez a Carrasco, notable el hombre de Sarandí del G. Allá se la lleva, varios colgados como siempre de sus espaldas. Gran toque a Mameli, se la va a devolver a Carrasco. Entró, está, va a rematar Carrasco. Amaga, los mata, los tiene caídos a todos. Se quiere meter con la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Salud Carrasco! ¡Gol! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Carrasco! Se inclina la torre, vuelan los sombreros por el aire y salen pañuelos blancos a saludar el genio maravilloso de Juan Ramón Carrasco. Y después dicen que uno exagera con el muchacho. Y después dicen que uno exagera. Qué pedazo de relato, año 1977. Poco después, en el año 81, ya sería parte de nuestra historia personal y de la historia de todos los argentinos. Hola, querido Víctor Hugo, gracias por atendernos. Buen día. Mario, querido, un abrazo muy grande. Yo no me llevo bien con mis goles y las cosas que hago, como casi todo el mundo, no me gusta escucharme, pero me trae muy buen recuerdo de todas maneras ese gol y ese gran jugador que ha sido Juan Ramón Carrasco, el único jugador más o menos del Uruguay con el que llegué a tener una cierta amistad. Cuando estaba en River y en Racing, salíamos a veces a jugar al billar y compartíamos alguna cerveza. Un tipo muy querido. Bueno, ahí ya se denota tu pasión por el relato, ya tenías una trayectoria en Uruguay, pero el programa de hoy tiene que ver con la radio, hoy es el día de la radio. Para nosotros, para mí particularmente, sos la radio, sos parte de mi vida, sabes que te quiero mucho, amo esta profesión porque aprendí a escucharte. Y queremos saber tu definición, ¿no? La primera pregunta es una asociación libre. Si yo digo, Víctor Hugo, fútbol y radio, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? La felicidad, la gratitud a la vida, el hecho de haber elegido esta profesión o que la profesión me eligiera o que me permitiese entrar, porque me ha dado todo, absolutamente lo que he conseguido, lo que he logrado en mi vida, en lo material, en lo afectivo, en lo que todos buscamos, un lugarcito tibio en este mundo tan complejo, de tantas complicaciones. Creo que fútbol y radio son la síntesis perfecta de mi propia felicidad, porque aunque eso es muy inatrapable como concepto, son tantos los buenos momentos acumulados, tantos los viajes, tantas las satisfacciones, tanto el mimo que he tenido la suerte de recibir de la gente particularmente del Río de la Plata, pero también, gracias a Diego, de muchísima gente de todo el mundo. Gracias a todo eso yo he podido, consolidarme como una persona muy agradecida a la vida. Buen día, Víctor Hugo. Gustavo lo saluda. La pregunta es, ¿cuándo se dio cuenta usted que iba a trabajar con su voz? Porque veo que todos pensamos en algún momento de la vida con qué vamos a trabajar, ¿no? Con qué parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo. ¿Y cuándo se dio cuenta que iba a ser la voz lo prioritario en su vida laboral? Gustavo, un abrazo. Ocurrió sencillamente, estaba un día el profesor Ernesto Díaz Tarela, don Ernesto, mi profesor preferido, y nos hacía leer. Dijo, quiero que se queden tranquilos, están muy bulliciosos hoy, empezamos a leer. Y entonces leía un poco cada uno. Y cuando me tocó a mí y terminaba mi parte, me dice, che, vos vas a ser locutor. Es decir, ya se notaba que a los 12, 13 años que ocurrió esta anécdota, yo tenía una voz distinta a la del resto de los muchachos. Y paralelamente vivía escuchando radio, los radioteatros que me apasionaban y los partidos de fútbol, naturalmente, en forma especial a don Carlos Solé, el gran relator uruguayo, pero también Fioravanti, eran los primeros tiempos de Muñoz, y escuchaba, porque yo vivía en un pueblo equidistante de Montevideo y de Buenos Aires, escuchaba tanto la Argentina como el Uruguay, y eso quizás motivó que mi estilo fuese lo que podríamos llamar un estilo bien rioplatense, ni argentino ni uruguayo, por lo menos en el arranque de toda la historia. Así que supe que tenía buena voz cuando tenía 12 años, a los 15 me fui a un concurso de unos parlantes callejeros que había en mi pueblo, lo gané. Eso fue 4 meses antes de irme a vivir a la ciudad de Colonia. Cuando llegué a Colonia quería ayudar a mis padres a pagar mi carrera
de abogado, cosa que después no cristalizó justamente por la profesión que me fue atrapando, y me fui a pedir trabajo de locutor a Radio Colonia. Era un día de abril del 64, el 20 de abril a las 4 de la tarde. Tuve mucha suerte porque estaban los dueños de la radio, Bernotti y Montellano. Ellos mismos me tomaron la prueba y dijeron: este muchacho empieza hoy. Y una cosa increíble, yo tenía 16 años casi que recién cumplidos y empezaba como locutor a las 6 de la tarde del mismo día que había hecho la prueba. Aprendiz locutor, era mi cargo, con un sueldo de 250 pesos, nada menos que en Radio Colonia de la ciudad de Colonia, pero que estaba siempre destinada a transmitir para la Argentina. ¿Y cómo fue la repercusión familiar? ¿Qué le pasó a la gente más cercana, a tus afectos, cuando te escucharon en la radio? Radio Colonia no se escuchaba en mi pueblo, no interesaba. Radio Colonia transmitía para la Argentina. Era como que alguien escuchase a una emisora de este país. Mi familia no me podía escuchar, no podía sentir ese orgullo de tener al hijo hablando por radio, por los horarios que tenía, porque simplemente era locutor comercial. Hasta que un día tuve, a los pocos meses, mi propio programa de radio, que era de tangos a la tardecita, tardecitas porteñas, a las 7 de la tarde, y ahí sí mis padres empezaron a escucharme, mi madre sobre todo, algunos amigos de mi pueblo, y yo me sentía poco menos que Gardel. Así que la primera repercusión siempre tuvo que ver con mis afectos más directos. ¿Y sus padres qué hubieran querido que usted sea? ¿Alguna vez les pudo preguntar así o fue tan natural todo que no hubo un momento de cuestionamiento? Mi hijo, el doctor, como historia familiar, el deseo de que yo fuera abogado, porque se entendía que eso iba a actuar como una protección en mi vida. Pero yo, como rápidamente pude independizarme en lo económico, a los 3 meses ya tenía un sueldo que me permitía pagar la pensión donde vivía, y mis padres no tuvieron que mandarme más dinero. Eso marcó un altísimo grado de independencia y de decisiones propias que fui tomando. Seguí con la carrera, hice todo el preparatorios de abogacía, que es una cuestión intermedia entre la parte del liceo y la universidad. Seguí con eso, pero en paralelo estaba transmitiendo ya fútbol, porque a los 2 años de ser locutor, en el 66, Héctor Ricardo García me dio la oportunidad de probarme como relator. Eso caminó bien, y empecé en un equipo maravilloso con Dante Panzeri, con Enzo Ardigó. El relator era Juan Carlos Rousselot, el relator principal, pero yo me convertí, me promocionaba García como el relator más joven de América, tenía 18, 19 años, y yo me convertí en el suplente de Rousselot y viajaba todas las semanas de Colonia a Buenos Aires, porque seguía trabajando como locutor, para hacer vestuarios. Alguna vez relataba un ratito del partido de reserva, y para estar atento a cualquier cosa que no pudiese estar Rousselot por cuestión de algún viaje o algo por el estilo. Y ahí empezó además una frecuencia de viajes muy intensa, particularmente con Sudamérica, épocas de Copa Libertadores de América, eliminatorias del Campeonato del Mundo, y a los 19, 20 años yo estaba instalado en un mundo de viajes muy atractivo, ganando un aceptable dinero, evolucionando como persona y como profesional, y empecé a dejar de lado la carrera. Retomé, porque me quedaron 2 exámenes en principio del preparatorios, pero tan solo para completar ese ciclo. Mi ánimo ya no estaba a ser abogado, sino que era algo concreto para mí mismo, que era relator deportivo, locutor, hombre de radio. Claro, cuando los chicos están empezando a preguntar qué quieren hacer de su vida, usted ya era todo claro. Ya tenía todo claro. Víctor Hugo, cuando llegás a la Argentina, nace un idilio que es eterno, es inmortal, con Diego, la soltó como una lágrima, que es un relato maravilloso, y te acerca desde el afecto a Diego. También cambiás la manera de hacer radio para aquellos que escuchamos los programas deportivos, que escuchábamos relato deportivo. Alguna vez Mario Trucco me dijo: en la historia de la radiofonía argentina, del relato deportivo, Lalo Peliciari, Fioravanti, Muñoz y Víctor Hugo. Vos aportaste algo más. Sport 80 no era solo un programa deportivo. Nos enseñaste a pensar. Sí. Eso estuvo planificado, se dio porque los protagonistas de Sport 80 eran así, no hablaban solamente de la pelotita, hablaban de otras cosas.
Sí, había un altísimo grado de espontaneidad, se trataba de muy buenos profesionales, todos imbuidos de la idea de cambiar algo, la historia de la radio que era muy acartonada, y consiguieron eso. Yo permití que el equipo saliera un poco más a flote todavía en la popularidad, pero la verdad es que el trabajo de equipo, el trabajo conjunto fluía con absoluta naturalidad. Estaba Néstor Ibarra, Niembro, Paenza, Araujo, como las figuras posiblemente más convocantes del equipo, y eso determinaba que hubiera, por ejemplo, en los programas de las 7 de la tarde, los clásicos programas, también hacíamos algo a mediodía, si mal no recuerdo, un tipo de transmisión deportiva y de programa que salía de lo que era el mundo de la radiotelefonía deportiva hasta ese momento. Muñoz fue un relator absolutamente excluyente, fabuloso, pero tenía un sentido periodístico y radial que determinaba, por ejemplo, aquella cosa un poco acartonada de que el hijo lo tratara de usted a Muñoz. Creo que José María le decía, no eso es a decir papá, y que un día se le escapó, pero eso es anécdota que está un poquito en el aire para mí. No sé si son invenciones de la historia misma o era una realidad. Pero lo cierto es que aquel tuteo, aquella cosa mucho más familiar, mucho más acercada, mucho más amistosa que había entre los integrantes del equipo y que se trasladaba a la gente, fueron cambiando el perfil de la radio, y Sport 80 indudablemente es una bisagra excepcional en esa historia de la radiotelefonía. Y después siguió con competencia. Yo tengo grabado en mi memoria, siendo muy pibito, cuando le preguntabas a cada una de las conexiones, bueno, cuénteme el partido, pero vamos a ponerle un título de una película. Entonces yo voy a jugar con eso. Si hay que repasar tu trayectoria, tantos años, tanta maravilla al frente del micrófono, relatando fútbol, si tenés que ponerle un título, ¿qué película sería tu vida como relator? Mi vida es mi vida, que esa con Jack Nicholson, improvisando naturalmente porque yo soy cinéfilo y podría elegir muchas si me pongo a pensar largo, pero he podido hacer mi vida y eso se lo debo a esta actividad, y me parece que envuelve todo lo que he logrado, lo que he conseguido, y no digo lo que me falta, porque en realidad yo estoy hace mucho tiempo ya satisfecho con lo que la carrera me ha dado. Por ahí sí, el título podría ser Mi vida es mi vida. A mí me fascina mucho, yo no soy una persona de radio en cuanto a la trayectoria, por ahí que tiene Mario, y que tiene usted obviamente, pero esta posibilidad que la radio da de hacer presencia en sujetos solos o sujetos sufrientes, y cómo por ahí, sin pensarlo, sin planearlo, personas como ustedes llegan a un lugar donde hay alguien que está solo, que está padeciendo, y por ahí en ese relato o en algo que se cuenta en la radio, le genera un momento de bienestar gratuito, ¿no? Y sin nada a cambio. Yo tengo una gran inclinación por el oyente nocturno. Efectivamente suele ser un solitario, suele ser una persona que fundamenta en la voz y el decir de quien está en la radio ese momento de su vida como si quedara flotando, envuelto en una especie de burbuja que venimos a hacer nosotros, los que estamos haciendo radio, y que la música y las palabras que nosotros vamos volcando les permiten a ellos un acompañamiento que me parece es todavía más interesante para muchas almas que el de la televisión, con las imágenes, etcétera, porque eso es distracción. En cambio, la radio provoca introspección, provoca una participación intelectual y espiritual del oyente. Tengo mucho amor por el oyente de la noche. Yo trabajé años en la noche, tenía un programa que se llamaba El Fabuloso Mundo de la Música, de música y palabras, que iba de 0 a 3 de la mañana, y era impresionante el contacto que se establecía con la gente. Yo lo hacía desde la ciudad de Colonia todos los días, pero venía los fines de semana a Buenos Aires y me encontraba con la gente que me escribía cartas y estaba
siempre estableciendo nuevas amistades. Eso fue una etapa muy linda y muy aleccionadora de lo que decís, con relación a la necesidad que a veces las personas tienen. Hay muchas soledades en el mundo que no advertimos, aquellos que sobre todo tenemos la suerte de vínculos familiares muy potentes. Pero la cantidad de personas que están en soledad a cierta edad se da todavía más, es impactante. La cantidad de estudiantes que se van de sus pueblos y están solos a la noche estudiando con el mate y con la radio, esos componen, preparando sus exámenes, componen el grueso, me parece, de una audiencia cautiva, muy interesante, muy agradecida y sumamente fiel, que elige una voz y se la queda para siempre en el corazón. Esta es una ventaja que tenemos los hombres de radio. Sí, y los nocturnos y también la gente que está, por ejemplo, internada, que está padeciendo alguna enfermedad. Bueno, usted dice de las soledades, ¿no? Y este neoliberalismo es un generador y multiplicador de soledades, y más aún después de la pandemia, ¿no? Donde mucha gente quedó como atrapada, como encerrada. Y por ahí su programa con variedad inclusive con humor, con información, con hacer cercano al oyente, muchas veces es esa ventana que el sujeto tiene de un poco de aire puro en su malestar, en su padecimiento, ¿no? Sí, hay una corriente muy directa entre el oyente y el que está haciendo la radio en estos tiempos, porque a lo que era tradicional, la soledad como la definíamos recién, se sumó en la época de la pandemia, y eso determinó una historia muy peculiar, creo que para todos. Algunos zafaron muy bien, otros con muchas dificultades, algunos cambiaron hábitos de vida, y nunca más el mundo me parece que volverá a ser igual. Lo que pasó con la pandemia, generando un ser humano, bueno, se suma también las redes antisociales, se suman algunos otros elementos políticos como la insolidaridad proclamada en función de que lo social, lo estatal, lo colectivo, no importa. Esa es una vieja lucha del mundo y particularmente de la Argentina, que viene desde el fondo de su historia peleando entre colectivistas y liberales, que ahora le decimos nosotros neoliberales. Y todo esto me parece que ha compuesto un ser humano muy interesante de observar para quienes sean capaces. Yo no, tan solo puedo tomar nota de lo que pasa y me encuentro con este hombre tan egoísta, tan violento, con tanto odio que tenemos hoy día en la Argentina, digo hombre, digo mujer, y que se corresponde con todos estos episodios, y a lo mejor algunos se me escapa, de los últimos años de la vida del país. Y por eso tenemos elecciones políticas y seguimientos de personajes increíbles, insólitos, y es que hay un nuevo ser humano. Normalmente lo atribuyen a la política, a una especie de fracaso de la política, y yo creo que no, que es el fracaso de la humanidad en su comportamiento. Ahí lo tenemos a Trump, estoy linkeando demasiado en la respuesta a esta, pero Trump, que es uno de los personajes más detestables que haya dado la historia política de la humanidad, si se presenta como candidato a presidente de Estados Unidos, siendo una basura como ser humano, está muy cerca de ganar, tiene más de 70 millones de seguidores, fue ayer a declarar en un juicio el jueves, en un juicio muy importante que tiene por una cosa horrible que hizo, y cuando salió de allí la gente lo esperaba con carteles que decían Trump o muerte. ¿Qué hay en esa gente? ¿Qué anima espiritualmente a esas personas? ¿Qué anima a los votantes de la Argentina a estar tan cerca de la ultraderecha? Me parece que es algo referido a eso humano que todavía, por lo menos yo no soy capaz de calificar, de definir, de penetrar, pero que hay una diferencia muy grande hacia la malicia del hombre, hacia el odio del hombre, hacia lo que nos aleja a unos de otros. Así que es pertinente lo que decías respecto a las soledades nuevas.
Alguna vez en este programa, un amigo en común, Gustavo Veiga, te definió de manera maravillosa. Dice, Víctor Hugo, pasan los años y sigue teniendo ese candor juvenil, esa lucha adolescente, es el Che todavía, dando batalla. Es algo que has elegido y te ha traído, por supuesto, muchos dolores de cabeza. Yo quería ir más atrás y saber si te acordás cuándo fue la primera vez que un productor, el dueño de una radio, te dijo, no, Víctor Hugo, no te metas con eso, habla de la pelotita. ¿Te acordás de aquello? Que quizás marcó un tiempo. Deja a Víctor Hugo, contá cómo salió Boca, decime cómo forma River, hablemos de la selección, no te metas con esto. ¿Cómo lo viviste la primera vez? La primera vez fue muy drástico porque yo tenía un programa de radio en 1991, igual al de ahora. No era, me parece, tan bueno como siento que es el programa que actualmente puedo hacer en las mañanas, pero también de 9 a 1 de la tarde en Radio Continental. Y en paralelo yo tenía las transmisiones de fútbol y el programa. Para mí era muy importante porque además implicaba un doble salario, fue una etapa interesantísima de la vida profesional. Los años 90 fueron muy profundos para delinear mi destino, mi rumbo en todo sentido. Y cuando termina el año 91, el programa empezó en marzo, supongo. Cuando llegamos a diciembre, quizás antes, los directivos de la radio, estaba Cepeda, estaba Freddy Ojea, el Negro Veiga, gente muy querida por mí, con la que no me enojé, pero ellos me dijeron, Víctor Hugo, nos vamos a pelear mucho con lo que estás haciendo, nos han retirado avisos, no nos ha convenido como negocio, tenemos una cosa fortísima con el fútbol. Es verdad que en esa época las transmisiones tenían una audiencia sencillamente increíble. Ahí tenemos un lugar muy especial. Y nosotros, en realidad no me decían que yo me iba a pelear con la gente, me decían que me iba a pelear con ellos. Y yo los entendí, porque efectivamente me acuerdo que en una etapa hubo una empresa, Pepsi-Cola, de los casos que recuerdo, que tuvo una huelga de trabajadores y nosotros poníamos móviles y le metíamos aquel comienzo de Menem, de aquel neoliberalismo de los años 90 que me parecía atroz, y remábamos contra la corriente. Esto fue lo que me dijeron: estás remando contra la corriente y no nos está favoreciendo. Y ese avisador tomó la decisión en aquel momento de abandonar el programa. Imagínate que para la radio, que cuida a sus anunciantes como si fuera, y es realmente el sostén, no era gracioso. Así que la primera ocasión en la que se presentó el seguí con lo tuyo, atribuyéndome que lo mío era el fútbol, fue de esa manera muy drástica y muy concreta para mi vida. No fue un consejo, no fue una sugerencia, fue una decisión la que se tomó y con la que, con toda franqueza digo, yo estuve de acuerdo, por eso no me enojé con la radio. Yo los entendí, porque a la hora de la verdad era evidente que yo era un poco piantabotos, sobre todo piantaavisos, porque yo siempre entendí que la principal corrupción que se genera en radio no tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con lo privado. Lo privado consigue mucha protección. En general no compran publicidad, sino que compran protección para las cosas que lo privado hace. Y eso se ha estimulado bastante, además, en los últimos tiempos. Así que a mí los problemas que podían tener las empresas que anunciaban eran parte periodística del programa. Y por supuesto, no hay nada más ocultado, mucho más todavía que lo político directamente, en la vida profesional de la Argentina, que el cuidado de los avisadores. Por eso incluso no son tan mencionados como correspondería los grandes formadores de precio de la Argentina, una élite de ladrones, una élite impiadosa, que es la que determina la inflación, buena parte de la inflación, el aumento de las carencias que la gente va teniendo, pero es muy poco el énfasis que se pone en eso. Se puede decir genéricamente los formadores de precio. ¿Quiénes son los formadores de precio? No existen, tienen nombre y apellido. Nombrarlos, como yo hago habitualmente, por otra parte, es un problema muy serio, no les gusta nada y siempre está la amenaza de que van a retirar sus anuncios. Toda la vida le digo a la gente de la radio, ¿por qué no se defienden haciéndoles pensar que también si salen
puede ser más grave lo que se diga de ellos. Es decir, a la extorsión oponerle por lo menos ese mecanismo de defensa. Pero no funciona, le tienen un enorme terror a esas empresas que además son, pues fíjate que en la Argentina vos hablás de fideos y son 2 empresas que hacen todos los fideos, hablás de los aceites y es exactamente lo mismo. Entonces una sola empresa te puede sacar a distintas firmas que son anunciantes de un plumazo y se trata de mucho dinero para la radio. No solo las empresas de radio, sino los gobiernos le tienen miedo, así que imagínense. Claro, exacto, pasa por ahí. No, los gobiernos va de suyo que también, y en este sentido todos, aunque hay gente que tiene pudor, no tiene ninguna relación la pauta publicitaria que da Kicillof, que no solamente es el hombre más capaz posiblemente que tengamos hoy día en la Argentina, sino que es un hombre de bien, un hombre derecho, un hombre al que no se le puede entrar por ningún lado. Una cosa es la pauta que fija Kicillof, que tiene la decencia de establecer una relación con los medios de comunicación para ayudarlos, para asistirlos y también para promocionar sus tareas de gobierno. Y otra cosa es Rodríguez Larreta, dando la pauta mafiosa que le ha permitido corromper a todos los periodistas de la capital federal. Cuando digo todos, no son todos, pero se puede decir que a muchísimos de ellos. No solamente han corrompido a los medios de comunicación, particularmente María Eugenia Vidal, y Rodríguez Larreta en la provincia y en la ciudad, no solo a los medios, sino también directamente a los periodistas, con los famosos sobres. Los periodistas suelen tener blogs que no los lee mucha gente, pero con esos blogs consiguen ir a los anunciantes, a los cuales defienden, a los empresarios, y decirle, tengo un blog, me acompaña, y por supuesto el personaje sabe que lo tiene que hacer. Entonces hay un ida y vuelta muy corrupto en la relación que se establece hoy día con las pautas. Y con las pautas de gobierno sucede exactamente lo mismo. Se compra, Larreta compra que estén todas las mañanas con él todas las radios. Cuando digo todas, son todas las que están transmitiendo su primera aparición a las 8 de la mañana para fijar la agenda, para ganarle a todos. Eso cuesta muchísimo dinero, salir al mismo tiempo en todos los informativos de la radiotelefonía argentina. La gente no se da cuenta, está escuchando una radio, no sabe que todas las demás están haciendo lo mismo. Eso cuesta mucho dinero. El que invirtió Rodríguez Larreta para quedarse, por suerte, en el camino es uno de los impudores mayores que se ha conocido en la historia de la relación de la política y los medios de comunicación. Entonces, hay una propensión a buscar la pauta. Los grandes medios, los corruptísimos medios mafiosos que tenemos en la Argentina, le sacan pauta a la ciudad, a la provincia de Buenos Aires, a la Nación, a la provincia de Mendoza, a la provincia de Córdoba, a la provincia de Santa Fe. Estoy hablando de las más importantes que ponen muchísimo dinero, pero también las gobernaciones más chicas del país hacen publicidad en la ciudad de Buenos Aires. El pretexto del turismo, de lo que fuere, determina que haya una brutalidad de dinero volcada por gobiernos hacia el mundo periodístico. Qué lindo que es escucharte. Víctor Hugo, bueno, queríamos tenerte hoy, Día de la Radio, agradecerte porque sabemos que estás de viaje, agradecerle a Bea, que siempre es tan amable, tu esposa, que también nos dio una mano para que podamos charlar. Sos la radio, por eso en el Día de la Radio no había otra voz, queríamos tenerte, escucharte, agradecerte. Quien te habla particularmente, sabes que te admiro profundamente, que te quiero mucho, que si hago radio es por Víctor Hugo, porque aprendí a escuchar radio con Víctor Hugo, porque pusiste nuestro mundo en las manos, escuchándote viajamos por el mundo. Y alguna vez escuché a alguien que dijo, no, en la radio los paisajes son más bonitos, porque ahí se cruza la imaginación con algunas emociones fuertes. Y has sido, me parece, el constructor de las emociones más fuertes y los paisajes más bellos. Así que, Víctor Hugo, quiero agradecértelo. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de todos, aquellos que te escuchamos y seguimos escuchándote. Son palabras que valoro muchísimo, Mario. Un saludo para toda la audiencia. La disposición siempre es la mejor, esté donde esté y el tiempo que sea necesario, porque además es precioso el tiempo que uno entrega a ir pensando en voz alta. Hoy estuve yo un poco larguero, tendría que ser más ida y vuelta, pero impusiste la regla del reportaje un poco por ese lado, de que yo fuera un protagonista especial y que hablara de mí mismo. Pero hablar de la radio en general, a mí me parece
que es un disparador formidable para lo que mencionaste recién, que es la imaginación. La radio trabaja con eso. Vos podés mostrar algo y la imagen no es tan potente como la que recrea, qué sé yo, Fioravanti cuando te decía el 1957, 1958, cuando no estaba corrompido el hombre del fútbol por la televisión, corrompido en el sentido de que la imagen corrompe un poco la imaginación. Y Fioravanti decía, el público aplaude, saluda con banderas, salta en las tribunas. La tarde tenía sol y había una sombra que una tribuna proyectaba hasta la mitad de la cancha y algunos jugadores corrían por la sombra y otros corrían por el sol. Es impresionante y en realidad creo que todo eso trabajaba de una manera maravillosa sobre la imaginación del espectador, o sea que es la tuya, la mía, los que hacemos la radio y la de los que hacen la radio como oyentes. Y es para mí lo más preciado, lo que nos diferencia de otros géneros, es la posibilidad de imaginar. Un fuerte abrazo, Mario, un saludo para todo el equipo, ahí siempre a las órdenes, a Gustavo también, el gran abrazo, y acá estamos, para lo que gusta el mandar. Un fuerte abrazo, Víctor Hugo, y muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo, te queremos mucho. Abrazo grande. ¿Y? ¿Está bien? Sí. No. La radio, hablamos con la radio. Sí. ¿Se puede hablar con la radio? Sí, nosotros hablamos con la radio, con Víctor Hugo, que otra vez le agradecemos. Está de viaje Víctor Hugo y se tomó un ratito. Bueno, puede haber dicho, che. Lo hacemos en otro momento. En otro momento. Sí, estoy con mi mujer, tengo que tomar un avión. Bueno, ojalá hayan disfrutado de este momento. Y el regalo de doble 5, para los que aman la radio, para todos los que hacen esta radio, para todos los que alguna vez la besaron en la boca, este pequeño homenaje. Momento para pensar y recordar con la pluma y la voz de Mario Gianotti. Allí está, vivita y coleando, inmortal. Es la radio de mi infancia. Todavía descansa sobre la fórmica barata de un viejo aparador. Tiene tantos golpes como remiendos caseros. En realidad, más allá del eslogan publicitario, nunca fue tan portátil. Las perillas apenas giran y el dial recorre a los tirones las distintas emisoras. Mi radio de la infancia es negra, con algunos detalles plateados. Tan solo se alcanza a leer Noblex. Las otras letras han desaparecido. El parlante está hundido en el centro y la manija sobrevive gracias al aporte invalorable de la cinta adhesiva. Como corresponde, no tiene antena. Se quebró un domingo a la hora del fútbol y desde entonces nadie intentó repararla. Me olvidaba. Solo sintonizaba mis programas favoritos cuando un escarbadientes era ubicado estratégicamente entre la unión de la parte delantera con la parte trasera. Cosa mandinga. Puro milagro tecnológico, cuestión que nunca pudimos entender, desde la razón ni el intelecto. Sería tal vez la tan mentada magia de la radio. Llevaba además 4 costosas pilas grandes, baterías coloradas, que son y serán una pila de vida. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Una pila de vida con Ever Ready, todo en acción. Donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready. Todo en acción. Donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Allí está, humilde, pobre, fiel. Todavía descifra sueños desde la fórmica barata de aquel viejo aparador. Eso sí, hoy no necesito treparme a una silla para encenderla. Estamos casi a la misma altura.
La tomo de la cintura, jamás de la manija, la cinta adhesiva no resiste su peso. La apoyo sobre mi hombro derecho y juntos salimos a caminar el barrio, transitando entrañables vereditas desparejas y calles de tierra. La primera cuadra la hago rapidísimo. Héctor Larrea me indica el camino. Cerca de Títor veo a dos locutoras pura carcajada, al doctor Pueyrredón Arenales, a Mario Sánchez y a Carlitos Russo. Una música conocida me abraza el alma y los transitores, como no podía ser de otra manera, toman colores iluminados. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. Él lleva un sueño lindo y pequeño en un bolsillito, que cada día con alegría quiere estrenar. Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. Paso por el potrero y escucho voces conocidas. LS5 Radio Rivadavia, conjuntamente con las emisoras que componen la cadena de la amistad deportiva, tienen el gusto y el agrado de presentar Fútbol, pasión de multitudes, con el relator de América, José María Muñoz. La Oral Deportiva desmenuza la jornada dominguera. Roberto Ayala suma goles a la estadística. Dante Sabatarelli le pone un moño al partido. García Blanco grita desaforado: ¡ganó el mío, Muñoz, ganó el mío! El gordo Muñoz se anticipa al Televín y presagia que el balón está a 25 metros de la valla que defiende Guibaudo. Señores, no hay arrugues de barrera. En tanto, el marplatense Juan Carlos Morales se para sobre el punto penal y se anticipa a la gloria libertaria de los bichitos colorados. Vuela Enrique Quique Vidallé y déjelo volar. Le tengo confianza a Vidallé, no sé por qué. Se coloca de Ávila, ahí está Vidallé. Penal para el América, 4-4 en los penales. Ubica de Ávila, ese jugador no está seguro. Vamos Vidallé, se agazapa el arquero argentino. Vamos Vidallé, penal para el América. Vamos Vidallé, orden del juez. Va el remate de Ávila, se juega Vidallé. Orden del juez, viene de Ávila. Vamos Vidallé, tiró, atacó Vidallé. Les dije que lo atacaba. Les dije que lo atacaba. Vidallé, viejo nomás. Ataca Vidallé a la derecha al tío media altura. Le dije que Vidallé lo atacaba. Y Videla nos da la copa. Videla nos da la Una tarde maradoniana, a puro sol y con tribunas repletas, aparece un vozarrón que se transforma en el prefacio. En el prólogo de Sport 80, si hay un Dios de todos los domingos, arremete un talentoso Alejandro Apo. Radio Mitre indudablemente ganó la pisadita y eligió a los mejores: Víctor Hugo, Néstor Ibarra, Juan José Lujambio, Adrián Paenza, Marcelo Araujo, Fernando Niembro, Diego Bonadeo, Ricardo Sciocia. En definitiva, un equipazo. Ahora la pelota descansa en la zurda endiablada de un atorrante. Superhéroe, melena al viento, medias caídas y camiseta fuera del pantalón. Víctor Hugo Morales le recita un poema y su voz se trepa al cielo de la Bombonera. Atentos, estimados radioescuchas, nace el idilio cósmico entre el 10 y el mejor relator de todos los tiempos. Y allí está Diego Armando Maradona, haciendo pensar a 70.000 argentinos que están en la cancha de Boca. Qué lindo que es levantarse un domingo de mañana en Buenos Aires, si de tarde juega Maradona. Maradona va a tirar el penal. Se me ocurre que abajo y al parante derecho, o quizás lo tire fuerte para asegurarlos. El primero de todos, se adelanta Maradona. ¡Gol! Como una lágrima, la pelota se metió lentamente abajo sobre el parante izquierdo. A la distancia, Juan Alberto Poteca grita un gol de Necochea. Cruzo el charco, es la hora 25. El Toto Jorge da Silveira comenta. Carlos Muñoz relata.
Omar Galo Machín vende. ¿Cómo vende? ¿Se acuerda? ¡Qué buena está la canaria! ¡Yerba la canaria, la mejor yerba del mundo! No hay caso, sigo carburando ideas y Cacho González Rouco despierta otra pasión dominguera. ¡Adelante el avión! 3, 2, 1, top para el pincho de la varía. Andrés Perco, como pasaron por la primera picada los dos punteros de la carrera, presenta Banco de Olavarría. Banco de Olavarría desde 1900, su banco privado. Y se va Oscar Castellano por la ruta 74, la misma que lo lleva Lobería, se está llevando el campeonato. Oscar Roberto Castellanos está en la chica de dos. Vamos adelante, adelante el avión. Avión de Hugo Viola, hijo, camiones, ya en el tramo entre la rotonda a la zona de la última chicana, con uñas y dientes, así va defendiendo el Giletti la posición, prácticamente se le despegó al retrasado que venía muy cerca, y ahora cuando llegan a la chicana, lo tiene a tiro Castellano. Y por supuesto, mi admirado Antonio Carrizo, la radio es la vida y el canto, algunas confidencias para el negro Daniel Rosas, y una pasión futbolera de tierra adentro para el turco Osvaldo Hueve. Voy haciendo camino con Carlos Rodari. Me subo al trencito de la alegría y dejo mi tarjetita de cumpleaños. El sábado por la noche en el Luna Park, dos gigantes del relato y el comentario boxístico chocan como dos locomotoras de frente. Osvaldo Caffarelli y el gordo Horacio García Blanco cruzan guantes con ubisaco y trepados a las cuerdas del cuadrilátero. Micrófono en mano nos dicen que será hasta todos los momentos. Es medianoche.